Bueno, feliz día a todos los Ignacios. Hoy es San Ignacio de Loyola y estamos tratando ahí está, ya lo tenemos. Estábamos tratando de comunicarnos todo el tiempo con él, con Monseñor Santiago Olivera, que bueno, no es un santo, pero sabe mucho de santos. Bueno, yo lo voy a lamentar tanto cuando tenga que, por ciclo cumplido, dejar ese lugar, pero bueno. Bienvenido a Radio Colonia, Santiago Olivera. Alicia, buenas tardes y muchas gracias. Y bueno, santo tenemos que aspirar todos a hacerlo, porque el bautismo, Juan Pablo II nos decía que cuando nos preguntan si quiere recibir el bautismo es lo mismo que preguntar si quiere ser santo. Así que todos estamos Claro. llamados a la santidad, eso es maravilloso. Claro, claro que sí. Hoy ¿qué día hoy San Ignacio, no? Oh, sí, un santo espectacular, un santo, un gran santo para nuestra iglesia, además del santo patrono el fundador de los jesuitas, y debemos justamente el primer jesuita en la historia de la iglesia es un argentino. Pero San Ignacio es un hombre de Dios, para mí particularmente también como obispo de las Fuerzas Armadas, me llena de gozo, porque además fue militar y un hombre Por eso, justamente. sí, así es. Y él pudo intuir y pudo descubrir, pudo discernir lo que era de Dios y lo que no era de Dios, digamos, ¿no? De una experiencia personal que fue muy llamativa, ¿no? Es decir, como de haber sido herido y estar medio imposibilitado, él descubrió que leyendo libros de caballería o de lo que es de las armas, era un sentimiento, y cuando leía la vida de los santos era otro sentimiento, ¿no? Y una cierta paz y un cierto gozo, y ahí pudo discernir, a él le debemos todo el camino del sopesar, del discernir lo que viene de Dios o lo que no viene de Dios, lo que es del Espíritu o no es del Claro. Espíritu. Y así se ha convertido y así ha abrazado con todo lo que implica decir abrazar, ¿no? Porque cuando decía abrazó la fe, abrazó la vocación, es decir, todo su afecto, todo su sentimiento fue justamente para vivir de tal manera como fue su lema, digamos, a mayor gloria de Dios, ¿no? Todo para la mayor gloria de Dios. Así vivió un Sí. soldado terrestre que pasó a ser un soldado católico, un soldado cristiano. Así que Ahora, una vida cómo es el ejemplar. tema? Te hago una pregunta. ¿Cómo es el Sí, tema de la obediencia? bueno, Porque, en el tema de los jesuitas o en el tema en general. no, en el tema de los jesuitas, que ellos prometen obediencia. Sí, 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 sí. Bueno, sí, los religiosos hacen los votos de castidad, pobreza y obediencia. Lo que tienen los jesuitas es obediencia particular al Santo Padre, al Papa, ¿no? Que decir, la obediencia es, para mí, la virtud, podríamos decir, más difícil y el camino de la mayor santidad, porque la obediencia es dejarnos conducir por un superior, por alguien que está, digamos, arriba mío. Nosotros, como la obediencia, yo tengo que obedecer a Dios más que a los hombres, como dice la Escritura, pero también después están las mediaciones humanas y hay que obedecer a los superiores, hay que obedecer al Papa, hay que obedecer al obispo, y supone, bueno, condicionar mi propio criterio, mi propio camino para el criterio, digamos, de Dios, que se manifiesta en estas mediaciones. Ahora, ¿qué tema el del general de los jesuitas con el Papa, no? Sí, ¿A quién impresionante. obedece? ¿Quién obedece a quién? Sí, sí. Bueno, y deberían, obviamente, porque en el voto de los jesuitas está esa adhesión, pero significaba también de la disponibilidad absoluta para ir a tierra de misión, para cumplir lo que el Santo Padre, como un brazo, esto lo digo yo, pero es como un brazo armado, podemos decir, ¿no? Como la compañía de Jesús se ponía bajo la custodia y la disponibilidad absoluta, aún en obedecer a lo que el Papa quiera y diga, ¿no? Claro. Sí, ese es el tema, porque yo me acuerdo cuando el general de los jesuitas había sido recién nombrado, que fue creo que es venezolano,
que estaba con otro grupo de obispos, lo fueron a ver a Francisco, y Francisco le dice, bueno, yo prometí obediencia cuando fue jesuita, ¿no? Dice, pero ahora vamos a ver Sí, tal cual, quién tal cual. obedece. Sí, sí, sí. Fue muy divertido eso, porque, claro, viste, fue muy divertido, muy ingenioso, ¿no? Sí, Eh, sí. vos sabés cuánta gente a mí, a veces yo me tenía que esconder. Mira, hoy estaba viendo todos los recuerdos de hace cuando Francisco lo nombraron papa, todo lo que tengo en las redes. Ay, cuánta gente me decía de todo porque no se había puesto Ignacio en lugar de Francisco, y yo qué culpa tenía. Ujú. Sí. No, bueno, el Papa en eso es profético también, ¿no? Ha sido profético. Porque es llamativo, pero eso no Sí, significa, es de la Iglesia Universal. A mí me parece una maravilla que se haya llamado sí, es Francisco maravilloso, Ignacio, ¿no? Sí, sí. Pues además puso es una realmente mirada y un maravilloso. acento, lo que él le va a decir, no una iglesia pobre para los pobres, pero también una iglesia que mira a las periferias, que mira a lo que a los ojos del mundo a veces no cuenta, ¿no? Y Claro, te convengamos hago que los una jesuitas, pregunta, ¿no? sí, sí. ¿Cómo, o sea, o sea, en general, qué es lo que diferencia a la orden de los jesuitas de las otras? No, cada fundación tiene un carisma propio, digamos, ¿no? Y hace como todas viven como un acento particular de una vida del Evangelio. Si uno piensa, los franciscanos, él identifica rápidamente en el despojo material, en la vida pobre, en el de ser uno más, ¿no? El hermano, y ser uno más de tantos, pero fundamentalmente en la pobreza. Si uno piensa en los jesuitas también es un poquito de la lucha en el sentido espiritual, ¿no? Vieron cuando nosotros nos confirmamos, decíamos antes cuando yo era más chico, soldados de Cristo, nos decíamos, ¿no? Y los jesuitas tienen un poco eso de ser soldados, ¿no? De amar y amar y servir y disponer nuestra corazón para la lucha, sí, eso, ¿no? Para la lucha espiritual, para el combate, etcétera, pero también es para todo, para la gloria de Dios y también el estudio, ¿no? Es decir, un jesuita también se forma, un jesuita es misionero en las tierras más difíciles, ha habido en la historia de los jesuitas en lugares muy complicados e inhóspitos donde el jesuita estaba allí, ¿no? O en China o en otros lugares. Si uno piensa en los dominicos, la orden de los predicadores, el fundamento más importante es la predicación y la predicación, pero el estudio, las universidades, etcétera, ¿no? Yo digo, cada uno tiene como Escúchame, su carisma, todo se identifica en la vida del Evangelio y la vida cristiana, pero fundamentalmente se pone un acento más particular. Y los jesuitas particularmente se ponen así como ese brazo dispuesto a servir a la Iglesia en la figura del Papa. Pensemos que San Ignacio Loyola murió en el siglo XVI, ¿no? El año 1556, y era el siglo XVI, son los primeros tiempos y con una pasión eclesial muy importante, ¿no? claro, sí, evidentemente, ¿no? Aparte, un militar, como decís vos, ¿no? Sí, Qué sí, curioso, sí, qué sí, sí, curioso. sí, sí. Un militar que ¿Cómo se le dio supo a él? descubrir. A San Ignacio de Loyola, cómo se le despierta esta fe, esta pasión? ¿Cómo se le despierta a él? Claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿Qué lo justamente lleva? por una herida que tiene en combate, él descubre, le dan libros de caballería y siente algo, ¿no? Esto es como lo fundante, le dan libros de la vida de los santos y empieza a descubrir o a apasionarse por la vida de ellos y encuentra en su espíritu mucha paz, muchos deseos de imitación, descubre y él discierne, y ahí empieza el discernimiento de Ignacio, de ofrecer su vida en la milicia cristiana, más que en la milicia de los hombres. Claro, o sea, en la milicia cristiana. ¿Tiene alguna aparición en especial? ¿Algún mensaje como tantos santos? Hay algo, sí, yo no soy un estudioso de Ignacio, pero he leído, o sea, no, así milagros espectaculares no tiene,
pero algún sueño que lo ha marcado de la presencia de Jesús y la invitación a seguirlo, según cuentan, sí, le ha sucedido, digamos, ¿no? Que alguna aparición de Jesucristo que lo ha motivado en esa mirada más espiritual y personal, pero de un seguimiento mayor. Cuando digo la milicia cristiana, porque lo militar requiere entrenamiento, lo militar requiere la obediencia, justamente porque un militar obedece a su jefe, está disponible, entrega su vida, el militar está dispuesto a dar la vida por la patria, por la tierra, por lo que sea, y entonces él asemeja mucho la vida, el entrenamiento, el buen combate, la obediencia, el trabajo en conjunto, el tener así eso, como discernir, descubrir cuáles son, no sé, como ver estrategias, todo lo que es el mundo militar él lo aplica al mundo espiritual, y todo para mayor gloria de Dios. Te hago una pregunta, en su vida de santo, ¿no? ¿Hasta cuándo fue militar? No, y eso él hace el cambio, después se junta con, decir, bueno, quien cuenta todo, podríamos decir, él tiene como 3 compañeros, por eso él funda la Compañía de Jesús, y el padre Laínez es el tercer maestro general, digamos, ¿no? Y ya cuando se juntan para hacer esto de la Compañía de Jesús, y ahí empieza su transformación. Yo creo, bueno, él nace en España, muere en Roma, yo creo que cuando ya está en Roma es cuando comienza a unirse a otros seguidores, una vez que se convierte, que esta experiencia de la vida, digamos, de la milicia o de la lectura de los libros militares o los libros de los santos, así comienza su nueva vida, digamos, ¿no? Y esto cuando me preguntaba si había algún hecho, algún milagro, alguna aparición, con Laínez, justamente él cuenta y dice que Laínez, yo a él le conté todo, ¿no? Y lo que le cuenta es en sueños, ese diálogo con Jesús y ese compromiso de consagrar su vida a hacer conocer a Jesús, amar y servir, digamos, ¿no? Claro, claro, sí, sí. ¿Qué milagros hizo él? No se conocen fundamentalmente milagros de Ignacio. Sí, Ignacio fue beatificado en el siglo XVII, 1600, y pues el mismo siglo fue unos 11, 12 años después canonizado, ¿no? Pero no se conocen milagros, así sí, su vida ha sido un hecho milagroso, la Compañía de Jesús ha sido un milagro, pero por lo menos hoy, estamos hablando del siglo XVII, no se conoce milagro como hoy podríamos decir, de tal o cual santo que le conocemos los milagros. En la antigüedad se sabe que también había santos que se proclamaban por el pueblo, ¿no? Es el santo súbito, el pueblo que Claro. bueno, que descubría una vida santa, que la intuía, que esa fama de santidad, y proclamaba y pedía la canonización o la beatificación. En el caso O sea que hay quien sí, puede ser santo sin hacer milagros. sí, claro, sí, claro. Bueno, además, obviamente el Santo Padre puede hacerlo, ¿no? San Juan 23, por ejemplo, ha sido exceptuado del milagro, así que sí, puede ser santo sin milagro. El milagro es una condición eclesial que me parece muy sabia y muy buena porque es la confirmación sobrenatural de una persona que ya no tiene así la valoración meramente humana, digamos, porque nos podemos confundir, podemos veo que a veces las personas hacen juicios positivos y negativos. El mismo San Pío de Pietrelcina, muchos en su tiempo lo peleaban o no le creían mucho sus estigmas, y siempre tenemos de un lado y de otro. Pero la Iglesia con el milagro es que confirma un acontecimiento, confirma una verdad, digamos, ¿no? Sí. Qué fuerte, ¿no? No fue mártir tampoco. No fue mártir, un santo tranquilo, digamos así, pero ha sido un apasionado, no ha sido la palabra mártir a mí me gusta mucho usarla porque sabe que la palabra mártir es testigo, ¿no?
O sea, no ¿Es fue como? mártir, la palabra mártir es testigo, ¿no? Así ha Mira, sido un testigo, no derramando la sangre, pero entregando su vida sin ningún límite, sin ninguna reserva para anunciar el Evangelio, ¿no? mira, que yo no sabía, o sea que no, o sea, no fue no hizo milagros ni fue mal. Mira, es muy importante lo que estamos hablando, porque la gente cree que para ser santo tenés que hacer milagros. Sí, no es así. Evidentemente no. Depende de la época, tal vez. Bueno, aunque vos me decís que Juan 23 no hizo, ¿no? Juan 23 para Beatus sí tuvo un milagro, para la canonización el Papa Francisco lo, lo dispensó del milagro. De hecho, ahora va a ser prontamente canonizado un enfermero muy famoso en Venezuela, justamente pobre Venezuela, queremos rezar por ellos. Ay, Sí, es un médico muy famoso que el año que viene o este año el Papa lo canoniza y también lo exceptuó del milagro, ¿no? O sea, mira. es beato, ¿no? Pero bueno, hay signos de una vida santa, ¿no? Pero bueno, sí, puede darse. Pasa que estamos hablando de siglos, no, muy siglo XVII y eso es muy antiguo, ¿no? Claro, claro, pero, o sea que Francisco va a ser Ignacio un, cuando fue a estudiar a París, ahí conoce otros compañeros, ¿no? Y así funda lo que es la Compañía de Jesús. Y hablamos cuando iniciaste esta entrevista hablando de la obediencia, porque él surge, bueno, así en el espíritu militar, como Compañía de Jesús, para servir a la Iglesia, digamos, esa pasión 1534, seguimos el siglo XVI, para servir en la Iglesia obedeciendo al Papa, ¿no? Para que lo manden a donde sea, o sea, como un gran misionero. Y bueno, cuando en Pamplona él sí, había tenido algún tema de herido y bastante complicado, bueno, en sus convalecencias, como decía, leyendo libros de la vida de Cristo y de los santos, es que produjo su conversión, ¿no? Como avivó en él el deseo de ser santo y de responder como ellos, y cuando leía el libro de caballería sentía otra cosa en su interior, ¿no? Es decir, su conversión pasa después de eh, esa batalla. sí. Hablando de santos y hablando de militares, ¿cómo están las fuerzas? Siempre te lo tengo que preguntar porque es lo que corresponde y lo que a mí me preocupa también, ¿eh? Sí, no, yo creo que la FUA está muy bien. En este 9 de julio el desfile militar volvió a, a producir ese encuentro con nuestro pueblo y con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de gratitud de nuestro pueblo. Y yo creo que estamos en un tiempo donde hay una mayor valoración y hay que rezar mucho por las fuerzas, porque, bueno, son hombres y mujeres que están dispuestos a entregar su vida para defender nuestras fronteras, para defender nuestra patria, para defender nuestro pueblo, y eso es maravilloso. Y en esto tenemos ejemplos muy lindos, ¿no? Uno descubre, por ejemplo, a Enrique Yo, que después obviamente estuvo 10 años en la Armada y luego se dedicó a la vida civil y fue empresario y padre de familia con 9 hijos, pero un modelo. Nosotros lo contamos como parte de nuestra fuerza, y la Rabur es otro, ¿no? Otro, pero que son dos, pero que son ejemplos de tantos otros cristianos Claro, comprometidos y es que muy, viven bien. o sea, qué alegría la gente, ¿no? Eh, Uh-huh, yo decía entre mí, ¿por qué quitarles esta alegría, no? uh-huh. Y cuando desfilaron los soldados, los héroes de Malvinas, qué emoción. Eso fue Ah, maravilloso. Yo hoy tuve un acto que hace un ratito llegué, la celebración del Día de la Gendarmería, que fue el 28, de la fundación, la creación de la Gendarmería. Hoy lo celebramos en la Escuela Güemes, allí en Ciudad Evita, que estuvo la vicepresidenta, la ministro de Seguridad, y bueno, todos los gendarmes, y se hizo el desfile, y se hizo un gran reconocimiento también a gendarmes veteranos de guerra,
creo que estamos viendo un tiempo de reivindicación a estos hombres que después de la guerra vinieron y fueron como escondidos o tapados, y ahora es el tiempo de mayor reconocimiento, ¿no? Que no empezó ahora, sin duda, pero bueno, estos últimos años hay una mayor valoración de estos hombres que defendieron nuestra tierra allí en las Malvinas, y muchos han quedado allí. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Y otros que han Fue muy vuelto, emocionante, te digo, fue realmente pero muy emocionante el desfile. Para mí también, ¿viste? No fue una cosa fuerte. Yo amo los granaderos, ¿no? Sí, sí. Imagínate, también como toda la gente, como todos los ciudadanos, porque es la fuerza más amada por el pueblo. Pero creo que de mi mente y de mi mirada no se va a borrar nunca la emoción de la gente cuando desfilaron los héroes de Malvinas. No, terrible, terrible. Fue La algo gente estaba feliz. terrible. Sí. Y ellos también, la verdad que Y aparte, ellos están pasando momentos muy lindos y de reconocimiento. aparte de haberles dado ese reconocimiento, ¿no? Quiero dejar afuera, porque la gente a mí me escucha, todo tipo de simpatía política que ya no la tengo, ni la tuve nunca por ningún gobierno. Por el único que verdaderamente la tengo es por el desarrollismo. Bueno, que debo ser la única desarrollista junto con 3 o 4 más. Creo que llenamos una carpa en el Alfar, todos los desarrollistas que quedamos. Pero realmente fue un reconocimiento extraordinario. Yo sé que hay gente que ha sufrido mucho, ¿no? A mí me ha tocado cubrir esa guerra y sé del dolor. Y bueno, fue tremendo. Yo era chica, era jovencita y he sufrido muchísimo. Fue muy doloroso todo lo que vivimos, lo que pasamos. Y nada, y fue muy triste y todo teníamos que callarlo, que ocultarlo, que silenciarlo. Y haber visto esa alegría de la gente y haberme puesto yo también tan contenta. Mirá, a mí para hacerme llorar me tenés que pegar y bastante fuerte porque tengo alto umbral de dolor, pero realmente te va a parecer un disparate lo que te digo, ¿no? Hay que estar en mi corazón. Yo me emocioné mucho cuando Francisco fue papa y me emocioné mucho, como para no olvidarme, cuando vi desfilar a los héroes de Malvinas. Mucho. Sí. Le pasó fue a tremenda. Muchísima gente eso. Sí. Fue muy fuerte para mí, ¿viste? Para todo el pueblo, para toda la gente, ¿no? Realmente, que yo me acordaba de vos, ¿sabes? ¿Qué cosa? Sí, pues yo cuando veía desfilar la gente pensaba, esta es mi diócesis. Cuando desfilaba todo, esta es mi gente, digo, este pueblo que el Papa Francisco, la Iglesia me ha confiado. Y era maravilloso verlo así, sin duda. Sí. Qué lindo lo que me decís, ¿sabes por qué te digo? Y te lo digo de corazón. Sí. Porque yo no recuerdo, perdóname, ¿no? Sí. No, esto no es, que no tenés que contestarme esta pregunta. Alguien que haya querido tanto a su diócesis, persona por persona, como querés vos. Te agradezco. Así que te lo agradezco yo también, porque realmente es una gente que ha sufrido mucho y también muchas injusticias, ¿no? Sí, sin duda. Y actualmente también. Pero sí, están actualmente también. Sí. ¿Viste? Así es. Actualmente. Aunque sea bueno, la estigmatización no te la quita nadie. Sí, tal cual. Y además porque ¿viste? Por eso a veces cuando se generaliza nuestra patria tendemos a generalizar y demás, descubrimos que hay volviendo a la historia, ¿no? Uno descubre, bueno, no todo ha sido perfecto, hubo graves, lamentables equivocaciones, pero no de todos, y eso lamentablemente por un largo tiempo se estigmatizó a todos, digamos, ¿no? Y por eso también se escondían, o las Fuerzas Armadas eran reprobables. Sin embargo, yo encuentro
pues yo llevo 7 años de obispo castrense, obispo para las Fuerzas Armadas Federales, y encuentro gente que son una joya, digamos, ¿no? De Sí. coherencia, de ejemplo, de amor a la patria, de amor a Dios, de amor a la familia, que son maravillosos. Y yo creo que esto es una deuda que tenemos los argentinos con mucha gente de bien. Yo encuentro mucha vida, mucho testimonio, mucha vida santa en muchos militares. Y además, bueno, y abrazar, como Sí, decía al principio, abrazar la vocación militar es de valientes, es de valientes. Aún hoy los soldados voluntarios, que puede ser, porque es un problema también de necesidad laboral y de recursos y de crecimiento personal, pero también hay una vocación, un llamado y abrazar un modo de vida que por mucho tiempo se estigmatizó y parecía que todos eran de la década del 70. Y sin pero vos embargo, sabés que a mí, llevamos más pero de sí 200 señora, años. ¿viste? Y está bien que lo hablemos, y está bien que lo hagamos públicamente, porque yo te digo una cosa, ¿no? Eh, Tengo un amigo entrañable que tuvo la desgracia de perder 2 hijos, Ujú. fue un soldado de Malvinas, es un Sí. capitán, lo tuvieron preso los ingleses, lo Ujú. llevaron en barco, sufrió mucho, eh, y después de todo el dolor que vivió y que sufrió y el padecimiento de la muerte de sus hijos y todo, ahora gracias a Dios todo eso fue superado, fue preso por una causa que no había cometido, ¿no? Ah, sí, Está hay bien, cuentos. salió libre de culpa y cargo, pero ¿quién se Sí. comió? ¿Viste? A Totalmente, ver, hay muchos de ese caso, ¿eh? Yo conozco varios de esos, casi 9 años preso, que perdió sacramentos, digamos, primera comunión, casamiento de hijos, de nietos, y después de 9 años salieron libres de culpa y cargo, pero ¿quién le devuelve esos pero te 9 años? das Y cuenta, para colmo no piden indemnizaciones ni ¿no? resarcimiento. De los que yo ¿Es verdad? conozco, de los que yo conozco, sí, es impresionante. Y no usan porque eso es la plata de todos, ¿no? Pero bueno, Pero creo sí, que esto es la primera vez que lo decimos. Yo conozco gente concreta que en ningún momento quiso hacer juicio al Estado porque ama a la patria y sabe que eso lo pero sale es después del cierto, bolsillo de todos nosotros. es cierto, es cierto, es así, es tal cual me lo estás diciendo, Ujú, y en realidad uno, o sea, qué sé yo, a mí estoy muy sensibilizada, ¿no? ujú. Con este tema que también entiendo que es una deuda que tenemos, ¿eh? Sí, sí. Pero Yo veo que tengo ningún esperanza con el gobierno la tiempo arregla, se vaya corrigiendo. ningún Yo tengo gobierno la esperanza. paga esta deuda, ¿no? Ujú, sí, sí. Este, es lo que yo Pero siento, ¿no? sin revanchismos, me parece que sin revanchismos, en la verdad y en la caridad hay Pero que transitar sí, caminos de encuentro y fundamentalmente y lógicamente en la verdad, ¿no? Porque cuando vos querés ocultar una parte de la historia, cuando querés ver de un modo tuerto o de un modo parcial, no es completo y no es verdadero y por lo tanto eso no lleva para nada bien, digamos, ¿no? Solo la verdad hace libre. claro, sí, sí. Y ¿Y la la verdad es Rabure, cómo completa, andamos y la con verdad es la completa y con la santificación? historia completa, porque a veces Sí, la memoria es frágil, la memoria es selectiva, la memoria la podemos perder, de hecho hay gente en nuestro barrio, nuestra gente que tiene problemas con la memoria, o nosotros mismos, a veces no nos acordamos de algunas cosas, o preferimos no sí, acordarnos. Entonces, la memoria es peligrosa, es decir, solo memoria, verdad y justicia está muy bien, pero es memoria y memoria histórica, memoria que la corrobora, porque si no, ¿de qué lado o qué recuerdo tengo yo que quiero hacer que eso sea verdad y justicia, ¿no? Pero bueno, es amplio, pero y la verdad es que hubo gente que se portó muy mal de uno y otro lado, aunque un lado tenga más culpa o más responsabilidad que estamos de otro. acuerdo, Eso, estamos de acuerdo. De uno y otro lado, estamos de acuerdo, así es, estamos totalmente de acuerdo. sí, Ahora sí. te digo una cosa, quiero que cuentes conmigo para todo Ujú. lo que yo pueda colaborar y acompañarte, con los micrófonos, conmigo misma, cuando necesites, ¿no? Muchísimas Porque gracias. verdad, Ya este diálogo es una ayuda importante
Porque yo creo que mucha gente piensa así, a veces cuesta decir y demás, ¿no? Pero a mí siempre me conmueve decir, hay mucha gente buena, lo creo, y es así, digamos, humildemente lo digo porque tengo la experiencia de gente muy de Dios, que con una genuina entrega se empieza a formar por amor a la patria, que tenemos que recuperar cada vez más, qué es la patria, ¿no? Los valores de la patria, las raíces, nuestra historia, nuestra causa común, nuestras luces y sombras comunes. Yo no soy más patria o menos patria de uno o que el otro, somos todos parte, vivimos en el mismo suelo, pisamos la misma tierra y nos cobija un mismo cielo. Nuestra propia historia, nuestros errores y nuestros aciertos, y hay gente que quiere entregar su vida por la patria y es maravilloso. Y a esto le une la vocación, el amor a Dios y también el amor a la gente. Y gracias, porque esto es una linda posibilidad de poder decirlo, ¿no? Yo digo, tenemos que empezar a transitar caminos de encuentro, la cultura del encuentro, que tanto dice el querido Papa Francisco, la cultura del encuentro en la verdad y en la caridad, siempre en la verdad, porque la verdad se libre, y cuando la verdad se quiere opacar, se quiere mostrar solo una parte, no es toda la verdad, y por lo tanto siempre corremos peligro de volver a cometer injusticias. Si yo tengo toda la historia en mi lugar y la veo y la conozco y tengo memoria, lógicamente no voy a cometer los mismos errores, o intentaremos, ¿no? O deberíamos no cometer los mismos errores, ¿no? Mira, sin proponérnoslo, sin proponerlo, nosotros creo que esta conversación es el mejor homenaje que pudimos haberle hecho a San Ignacio de Loyola. Sí, realmente. Te agradezco porque hablar con vos también me facilitó a mí como periodista poder manifestar un pensamiento y un sentimiento que tiene una patria mucho más inclusiva. Es maravilloso eso. Yo te lo agradezco, porque realmente vos estás haciendo un gran trabajo, Santiago, porque no lo hace, es difícil. Fíjate, es difícil, pero qué gratificación cuando vos viste desfilar a tu diócesis. Sí, eso es una maravilla. Así es. Qué gratificación tan grande. Rezar por ellos. Ponerle nombres, ponerle caras, ponerle rostro, siempre ayuda. Y bueno, y con esta sensación bien de acción de gracia, ¿no? Porque de acción de gracias. Yo hoy hacía la oración a los gendarmes y también decía, bueno, en primer lugar dar gracias a Dios por la vida de tantos hombres y mujeres centinelas de la patria que tanto bien hacen. Que sin duda habrá alguno que no se porta bien, como nos pasa en la vida a todos, y necesitamos que nos vuelvan a poner en el camino, pero sumando y restando tenemos un gran tesoro en nuestra patria, que esta gente, que es nuestro pueblo, mi pueblo, que se me confió, para custodiarnos y para defendernos. Te pido una bendición, porque para nosotros es tan importante. ¿Cómo no? La alegría es, como digo siempre, la bendición es detenernos y agradecerle a Dios porque Él nos da lo mejor de sí siempre, ¿no? La bendición es decir, pedir que la bendición de Dios es que Dios me bendiga y que Dios me dé y me asista para vivir según su querer. Entonces, que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, todos los oyentes, aquellos que más necesitan, y esta bendición, que es el amor de Dios, permanezca para siempre. Amén. Gracias, Santiago. Gracias, muchísimas gracias. Alicia, como siempre. Bendiciones y muchas gracias. Chao, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.